ese cartel porque no lo sé. Ahora sí. Bien. No sé por qué me ponía un cartel de que algunos compañeros, cuando ponía grabar la clase, iban a salirse, que tenían que volver a ingresar. No tengo idea. Así que, disculpame, Sergio, no te quise echar. Volver a ingresar. Bien, voy a compartir la pantalla. Quiero que me digan si se ve lo que compartí. ¿Se ve? Sí, se ve. Bien, vamos a hacer un Sí, se ve, repaso de los conceptos. Bien, perfecto. De los conceptos básicos de la psicología. ¿Sí? Así arrancamos con salud. ¿Se acuerda que habíamos dicho que teníamos diferentes? Teníamos las percepciones, el movimiento, el aprendizaje, ¿se acuerdan? La percepción es entonces la integración de los datos de los sentidos sobre una base subjetiva. ¿Bien? Es el acto ese de organizar. ¿Bien? Con lo que nosotros percibimos el objeto. ¿Sí? Entonces, tiene diferentes principios. Discúlpenme que tengo que salir para... Cada vez que ingresa un compañero tengo que salir de la presentación para mí. Bien. Ahora sí. Entonces, tenemos lo que es la agrupación. ¿Sí? La agrupación es la presencia de varios estímulos, ¿sí? Y uno tiende a percibirlo como agrupados, como una sola estructura. ¿Bien? Como, por ejemplo, la imagen que yo les muestro. Nosotros lo vemos como un conjunto, no vemos separados que hay triángulos, que hay cuadrados, que hay círculos, sino lo vemos como un conjunto en sí. ¿Sí? Por ejemplo, en esta imagen, ¿ustedes qué perciben? Dos personas enfrentadas o una copa. Bien, lo vemos como un conjunto. ¿Sí? Al ver a las dos personas enfrentadas, lo vemos como un conjunto de imágenes, de visual. ¿Sí? Luego tenemos lo que es la percepción del movimiento, como por ejemplo acá son los letreros luminosos, ¿sí? Esos que generan esa ilusión del movimiento, como por ejemplo en los semáforos, ¿sí? Cuando la persona puede caminar, que está en verde. Y acá tenemos otra imagen con respecto al movimiento, ¿sí? Uno percibe que este conjunto de elefantes está en movimiento, aunque sea solo una imagen estática. ¿Bien? Después tenemos la memoria. Según cómo se fija esa información, puede ser de corto plazo, de largo plazo o sensorial. ¿Bien? Según la proximidad, puede ser retrógrada, dijimos, anterrógrada o ambas. Y según el contenido, puede ser explícita o implícita. Entonces, el aprendizaje, uno al adquirir nuevas formas de comportamiento, se entrelazan y combinan que los comportamientos innatos de uno, ¿sí? Que uno va aprendiendo obviamente a lo largo del tiempo.
Y tenemos que mencionar 5 tipos de aprendizaje. Primero tenemos el aprendizaje clásico. Habíamos dicho que es cuando un estímulo, digamos, neutro, ¿sí?, nos resulta un estímulo indiferente, ¿sí? Pero dejará de ser indiferente o neutro y se convierte en un estímulo condicionado, ¿sí? Como le había comentado la clase anterior, disculpe, el estímulo del perro, ¿se acuerdan? ¿Lo recuerdan a eso? Que si vamos a suponer nosotros con una campanita, disculpen, con una campanita le enseñamos a el perro en este caso a que eso es un estímulo para llamarlo porque tiene que ir a alimentarse, porque le vamos a dar la comida, porque lo vamos a sacar a pasear, cada vez que nosotros sonemos la campanita, el perro va a acercarse hacia nosotros, porque es su estímulo condicionado. ¿Sí? Estímulo-respuesta, sí. Exacto. Luego tenemos el aprendizaje instrumental, que era el que sostiene que la modalidad de aprendizaje instrumental, porque enfatiza que la perspectiva interactiva entre el sujeto y su medio. Bien. Como habíamos dicho, el diálogo humano, por ejemplo, en este caso. Bien. Sí. Profe, no se escucha.
me salió. Profe, no se No le se escucha, escucha, me parece profe. que tiene apagado el micrófono. Entonces estoy hablando así. Digo que Meet otra vez me sacó, que cuando me vaya así sorpresivamente, por favor escríbanlo en el grupo, porque yo cuando comparto la pantalla, solo veo la pantalla que estoy compartiendo, no los veo a ustedes. ¿Sí? Quiero saber dónde quedamos. O desde cuándo me fui y no me enteré. Me enteré porque no me contestaban. Dije, bueno, se me fueron, en serio. ¿Dónde quedamos? El aprendizaje. En aprendizaje. Bien, gracias. Perdón nuevamente. Hoy es el día que nada funciona. Aprendí. Bien, vamos de nuevo. Bien. El aprendizaje, dijimos que teníamos aprendizaje clásico, ¿sí? Que es cuando un estímulo neutro deja de serlo para convertirse en ese estímulo condicionado, ¿sí? Como, por ejemplo, les había comentado el del perro, ¿sí? ¿Hasta ahí íbamos bien? Sí. Sí. Bien. Sí. Luego tenemos el aprendizaje instrumental, que sostiene esa modalidad de aprendizaje que se enfatiza en que en una perspectiva interactiva entre el sujeto y el medio. Bien, donde hay una retroalimentación, como por ejemplo cuando dialogamos con otra persona. Bien. Luego tenemos lo que es el aprendizaje espontáneo. ¿Sí? Sí. Como por ejemplo acá, esta imagen, les había comentado que era de un grupo de monos que vivían en un zoológico y ellos le pusieron su estímulo, que era la comida en este caso, sostenida desde arriba, y ciertos objetos en el lugar para que ellos puedan aprender a saber qué hacer para llegar a su estímulo. Bien, entonces agruparon cajas para ellos poder llegar a su estímulo. ¿Sí? Luego tenemos lo que es el aprendizaje imitativo. ¿Sí? Uno imita ese nuevo conocimiento o esas nuevas habilidades, ¿sí? Que se adquiere por exposición a un cierto modelo. En el caso de los niños, de nuestros hijos, el modelo somos nosotros, ¿sí? Los maestros, ¿sí? Entonces nos imitan. Luego tenemos lo que es el aprendizaje por improntación. Improntación dijimos que significaba marca. Entonces, esto está aludiendo a qué? A la fuerte resistencia de la excitación que presenta este tipo de aprendizaje. Entonces, puede ser que se vea, que sea una variedad de aprendizaje imitativo. Entonces, necesitan ese modelo a imitar. ¿Bien? Como por ejemplo habíamos hablado del complejo de Edipo. ¿Cuál era el modelo a imitar en ese caso? En el complejo de Edipo. El rol masculino, ¿lo recuerdan? Luego tenemos lo que son las emociones. Las emociones
se clasifican en primarias y secundarias. Las primarias son todas aquellas emociones genéticas, que puede ser la ira, el miedo, la tristeza, la alegría, la sorpresa y la adversión. ¿Sí? Y después tenemos las secundarias, que surgen a partir de las emociones primarias y la combinación. Y acá vamos. Quiero saber si ustedes pueden ver mi mouse que se mueve. Sí. Bien. Sí. Sí, Bien. Entonces tenemos, por ejemplo, la sorpresa y la tristeza son primarias, ¿sí? Pero de la sorpresa y de la tristeza nace la decepción, que es secundaria. ¿Sí? Por ejemplo, del miedo y del agrado surge la sumisión, que sería una emoción secundaria. ¿Sí? Del agrado y la alegría, que sería primaria, surge el amor, que es una emoción secundaria. ¿Bien? Y así con todas podemos hacer. Por ejemplo, de la ira y el rechazo surge el desprecio. ¿Bien? sí. ¿Se entiende? Ujú. Entonces, tenemos la alegría, el miedo, la tristeza, la ira, dijimos, puede también estar ahí la sorpresa, la diversión, el asco. Y de ellas surgen las secundarias. ¿Bien? Luego tenemos lo que es la motivación, lo que a uno lo motiva. ¿Bien? Entonces, se asocia con qué? Se asocia estrechamente a consideraciones dinámicas y al mismo tiempo lleva implícito una explicación del porqué de ciertas conductas. ¿Sí? No quiere decir que una conducta sea un motivo o que un motivo sea una conducta, sino es aquello que explica esa conducta. ¿Sí? Entonces los motivos tienen como función explicar con qué intención o con qué propósito se produjo esa conducta. ¿Bien? Y tenemos clasificaciones. Los motivos primarios requieren que una menor participación del aprendizaje para su expresión y en consecuencia presentan, por ejemplo, el dolor, el hambre, la sed, ¿sí? Como por ejemplo acá. ¿Cuál es el motivo de comer? Tener hambre. ¿Cuál es el motivo de beber agua? Tener sed. ¿Cuál es el motivo de llevarle a tu esposa un ramo de flores? ¿Cuál sería el motivo? El amor. Tener enamorado. Perfecto. Es un motivo concreto. Yo hago esto por esto. ¿Bien? Yo le compro un ramo de flores a mi esposa porque la amo. O yo le compro un ramo de flores a mi esposa porque hoy es su cumpleaños. Hay un motivo. ¿Sí? Esa es claro, esa es la motivación. Luego tenemos los motivos secundarios, que acá requiere obviamente una mayor participación de ese aprendizaje para su expresión. Bien, tenemos los motivos secundarios sociales y los motivos secundarios personales. ¿Cuáles serían los motivos personales secundarios? Motivos secundarios personales para ustedes. ¿Alguien tiene algún motivo secundario? hacer deporte. Sí.
¿Qué más? ¿Ir a bailar o no? Sí. ¿Por qué lo harías, por ejemplo? Si yo te pregunto, ¿por qué irías a bailar? ¿Cuál sería tu motivo? Porque me gusta la música, me gusta Bien. Pero un motivo secundario también puede ser, no, yo voy a bailar porque Conocer gente. también conocer gente Claro, sería un motivo, compartir. compartir o decir, no, yo voy así hago ejercicio. Entonces mi motivación es hacer el ejercicio en ese caso. Claro. ¿Sí? Ujú. Bien, Y viajar, por ejemplo, para conocer lugares. también. Pero también recuerden que acá podemos tener otros tipos de motivos como son el consumo de alcohol. Ujú. Y no todos, o sea, la mayoría consume alcohol por algo en específico, un motivo hay. O sea, no todos esos motivos secundarios personales son buenos, Claro. ¿sí? Bien, y después teníamos los motivos secundarios sociales, ¿sí? Que acá entra lo que es las normas, la obediencia a la autoridad, ¿sí? Cuando uno va a viajar en auto, yo no me pongo el cinturón, lo debería hacer, es así, pero no me pongo el cinturón por comodidad. Me pongo el cinturón primeramente porque salva vidas y segundo porque hay una autoridad donde que Lo a mí, exige. claro, a mí me agarra en la calle no sé cómo lo llaman allá en su pueblo, un chapacán, Un inspector. un inspector, y no tengo un policía y no tengo el cinturón de seguridad, yo no estoy acatando a la autoridad. ¿Sí? Ujú. Entonces acá entraríamos entre lo sociales y lo personal, porque yo me coloco el cinturón de seguridad porque sé que puedo llegar a tener un accidente de tránsito y me salva la vida, ¿sí? Pero además de eso tenemos motivos secundarios sociales, la autoridad en este caso, las normas, Ujú. ¿bien? Bien. Y acá quiero que hagamos un jueguito antes de terminar. ¿Qué tipo de emociones se ponen en juego acá? ¿Ustedes qué piensan? El enojo, El enojo, ¿qué más? Tristeza, la felicidad, la felicidad, La Frustración. tristeza, frustración, bien, ¿qué más? confusión. Bien. El asco puede ser también. Ujú. Hay una carita media rara ahí. Timidez, ¿no? El de rayado. ¿Cuál? Timidez. No es una emoción. Ser tímido, tener miedo. Sí, miedo sería en este caso. Ujú. Bien. ¿Y acá? Felicidad, ira. Felicidad, ira. Bien. Depresión, ¿no? Asombro. Sí, puede ser. Sí, puede ser. Asombro. Bien. Bueno, este para que lo hagan en casa, va a ser más rápido. Pero si quieren lo hacemos. ¿Se animan? A ver. Memoria inmediata. ¿Sí? Ustedes tienen que leer las palabras, ¿bien? Y yo en un minuto se las saco a la pantalla, obviamente, y la tienen que recitar en voz alta. ¿Se animan? Sí. Bien. Vaca, foca, mono, mano, taza, sopa, copa, sapo, zeta, loro. ¿Las tienen? ¿O quieren que empecemos por una fila nomás? Sí, las tengo. Con una por una. Con una. Bueno, empezamos por la primera entonces. Vaca, foca, mono, mano, taza. ¿Las tienen visuales? Sí. Sí. Bien. Sí.
Bien. ¿Quién se anima? Yo, A ver. vaca, mono, foca, taza, Faltó una. mano, mano, Mano. foca, Sí. taza, mano, boca, foca, taza. Ay, se me fue. Bueno, bien, bien. ¿Quién más? ¿Quién más se anima? Bueno, mano, foca. Yo, Vamos. vaca, foca, mono, taza, mano. Perfecto. Entonces era vaca, foca, mano. No, perdón. ¡Ay, Vaca, se me foca, perdió! mano, mono, taza. Bien, ahí era, bien. La otra, se las leo nomás. Sopa, copa, sapo, teta, loro. Sopa, copa, sapo, teta, loro. Copa, Ok. copa, sapo, teta y loro. Y loro. ¿Quién más? Sopa, copa, sapo, Sopa. teta, loro. Bien, bien, perfecto. Bien. Vamos con la actividad que sigue. Esto lo tienen todos en el campus y está bueno para que hagan ejercicios. Hay miles. Bien, acá. ¿Qué principio de la percepción hace referencia esta imagen? A dos ancianos o a dos mexicanos. ¿Pero a qué principio era? Cognitivo. No. Al de agrupación. ¿Se acuerdan? Que son varios estímulos, pero los percibimos grupales. Sí, porque ¿Sí? se ve una copa ahí. Sí, sí. Bien, el de agrupación entonces. ¿Este a qué principio hace referencia? Al principio de Figura y movimiento, no. movimiento. Muy bien, movimiento. Y el último, ¿a qué tipo de aprendizaje hace referencia esta imagen? El Imitación. imitativo. Imitativo. Bien, perfecto. Bien, bien, bien. Bien, ¿les quedó claro? Sí. ¿Está todo bien? Bien. Entonces vamos a seguir, déjenme que saque esto, con salud mental, o mejor dicho, salud en general. ¿Qué me puede decir qué es salud? Si yo le digo El bienestar el bienestar, bien, el bienestar, ¿cómo? ¿Cómo puede ser ese bienestar? físico, mental y social. Bien, ¿sí? Perfecto. Entonces, la salud es un estado completo de bienestar que puede ser mental, físico y social. No es simplemente esa ausencia de una cierta enfermedad. Dame un segundo. Ahí. Bien. Entonces, según la Organización Mundial de la Salud, también estableció que una serie de componentes que integran esto, que es el estado
fisiológico de equilibrio, el equilibrio entre las formas y las funciones del organismo, que hace referencia a la alimentación, el estado de adaptación al medio y la perspectiva biológica y social, que está relacionado con los hábitos y con los familiares. ¿Bien? Entonces, ellos dicen que esta relación determina el estado de la salud. ¿Sí? Entonces, según la Organización Mundial de la Salud, ¿qué dice? Que la alteración o la desviación del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo puede ser por causas conocidas, puede estar manifestada por signos y por síntomas, ¿sí? Y también puede ser que tenga una evolución pervisible, ¿sí? Para eso ellos dicen que eso es el concepto de enfermedad. Entonces, las enfermedades dijimos que pueden ser alteración o desviación del estado físico. El estado físico hablamos de las partes del cuerpo, ¿sí? Pero desde el lado clínico, la persona enferma es el que tiene una cierta incapacidad para manifestar la sensación de sus necesidades. ¿Sí? Entonces, hay diferentes determinantes de la salud. Tenemos el medio ambiente, el estilo de vida, el biológico humano y el servicio de atención. Con respecto al medio ambiente, incluyen todos aquellos factores relacionados con la salud, que son obviamente externos al cuerpo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en los individuos, por sí solos, no podemos garantizar esa inocuidad ni la pureza de los alimentos, de los cosméticos, de los dispositivos, del agua. Por ejemplo, siempre necesitamos del medio ambiente. Tampoco tenemos, claro, tampoco tenemos en nuestras manos el control de esos peligros para la salud, lo que representa. ¿Sí? Y ahí entramos en ese debate de la contaminación del medio ambiente, la contaminación del agua, del aire. ¿Bien? Entonces, la salud, uno de los determinantes es el medio ambiente. Luego tenemos el estilo de vida. ¿Por qué decimos que el estilo de vida es un determinante para la salud? ¿Qué se imaginan? Una de las cosas que se dice del mundo moderno es el tema del sedentarismo. Uh-huh. Dice que es un estilo de vida del mundo moderno. Viene asociado con las tecnologías de ahora y todo eso. Sí, en algo estoy de acuerdo. ¿Qué hace o qué le produce al ser humano el sedentarismo, por ejemplo? Sobrepeso. Tienen muchas enfermedades. Bien, entonces, eso es un hábito que es perjudicial, Sí. ¿o no? Sí, sí. Bien, entonces, ese conjunto de decisiones que uno toma como individuo repercute en nuestra propia salud, ¿sí? Y muchas veces llevan a perder ese grado de control. Hay personas. Entonces, nuestro estilo de vida también es determinante en nuestra salud. Perdón. Luego tenemos lo que es la biología humana.
Y acá entra todos los hechos relacionados con qué, con la... ¿Con la genética? sí, también con la física mental, que por ejemplo es cuando el organismo, como consecuencia de esa biología del ser humano, influye en el individuo. También puede ser la herencia genética, la maduración del ser humano, el envejecimiento. ¿Sí? No todo lo que uno dice biología humana hace referencia a nuestra herencia. El envejecimiento, todos vamos a envejecer. Y eso juega un papel muy importante en nuestra salud. Sabemos que cuando uno va envejeciendo, suele tener más problemas de salud. ¿O no? Sí, sí. Sí, varía entre uno y otro, totalmente. ¿Sí? Pero, por ejemplo, también tenemos otros tipos de enfermedades, como puede ser las enfermedades crónicas, las enfermedades o malformaciones genéticas, el trastorno mental, ¿sí? Y esas causas radican en la biología humana. Bien. Y después también dijimos que teníamos el servicio de atención. Ya esto incluye que las prácticas de la medicina, de la enfermería, los hospitales, los hogares de ancianos, los servicios públicos comunitarios de atención de salud, los medicamentos, ambulancias, los servicios de sanatorios, que también juegan un papel muy importante en la salud. Sabemos que muchas enfermedades o ciertos estudios no se pueden hacer en centros comunitarios o en hospitales, ¿sí? Entonces, si uno no tiene la manera de cómo abonarlo, muchas veces no podemos recibirlo. Entonces, el servicio de atención también juega un papel muy importante en nuestra salud. No sé si saben, me imagino que sí, los argentinos tenemos esa costumbre de, no voy al médico, total, 2 o 3 días y se me pasa. Pero quizás detrás de esa frase que uno dice es porque a lo mejor el hospital es público, ¿bien? Pero a lo mejor el médico que atiende en el hospital una vez nos trató mal, vamos a suponer, y nosotros no queremos ir ahí porque la verdad que la pasamos muy mal, horrible, y nos encantaría ir a una clínica privada, pero no tenemos el dinero para hacerlo. O no tenemos la obra social, o no tenemos lo que fuera. Entonces, a veces hay que analizar la frase que el otro dice, porque a lo mejor no es que no quiera ir a atenderse. A lo mejor hay algo detrás de eso que por qué no quiera ir. Lamentablemente en Argentina no tenemos todo el servicio de salud gratis. Tenemos gran mayoría, comparado a lo mejor con otros lugares que realmente se paga todo, tenemos, no es que no, pero hay enfermedades que todos lo saben, como por ejemplo el cáncer, donde para que la obra social o la mutual se haga cargo de la medicación, perdón por lo que voy a decir, pero es un dolor, ya saben de qué. Entonces eso también conlleva a que la persona, además de estar sufriendo por la salud, conlleva también algo mental. ¿Sí? El paciente se desgasta más rápido, por lo que conlleva... Psicológica, espiritual, Totalmente. física, es todo un trastorno para la persona que pasa eso. Claro. ¿Por qué? Porque se la complicamos cada vez más.
sea, cada vez más complicado. Entonces eso lleva a otro deterioro de salud. Tratamientos. No quieren cubrir nada a la obra social. Y conseguirlos. Te los autorizan, pero también es difícil después conseguirlo. Entonces, Sí. todo un deterioro de la salud. ¿Sí? Entonces, tenemos una ley con respecto a la salud mental, que es la ley 26.657, que reconoce a la salud mental como un proceso determinado por componentes históricos, económicos, culturales, sociales, psicológicos y biológicos. ¿Sí? ¿Qué sucede? La Organización Mundial de la Salud incorpora a la definición de vivencia subjetiva de bienestar, ¿sí? Que es la construcción activa de este proceso que, como habíamos hablado antes, muchas veces no se cumple, ¿sí? No tenemos todo un proceso para la salud mental que abarcaría economía, que abarcaría cultura, abarca, pero no completo, ¿sí? Debería para el bienestar, pero no sucede, lamentablemente. Entonces, ¿qué sucede acá? Se considera que el acompañante terapéutico es un agente indispensable, por así decirlo, en esta construcción de la salud mental. ¿Sí? Es como una parte de un movimiento que se gesta en el ejercicio ese de la práctica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son una persona nueva. ¿Sí? Nosotros nos incorporamos a ese mundo del paciente. Entonces traemos nuevas formas de pensamiento. ¿Bien? Sabemos que todo lo que implica el campo de la salud mental es muy complejo. ¿Sí? Hay crisis, hay transformaciones en las vidas sociales. La persona también pasa por muchas situaciones críticas, ¿sí? Que eso que hace es contribuir a ese sufrimiento psíquico que tiene. ¿Sí? Entonces, acá entra la Ley Nacional de la Salud Mental, que define al sujeto como una persona con padecimiento psíquico y no como enfermo. ¿Bien? Entonces, en lo que es salud mental, al sujeto lo definen como una persona con padecimientos psíquicos, no como si estuviese enfermo. ¿Sí? En mi caso, es contradictorio. ¿Ustedes qué creen? Que una persona que tiene padecimiento psíquico, ¿hay que tratarlo como enfermo o no? Yo creo que Depende sí. de usted o no. Sí está padeciendo una enfermedad y es tratable. Exactamente, es tratable. Y sí, Entonces, porque puede llevar al suicidio, ¿no? bien, yo pienso igual. O sea, es un pensamiento, ¿no? Lo que estoy diciendo, es lo que uno piensa. Yo creo que toda persona que padece de algo, sea lo que fuera, si es tratable, la persona está enferma. Sí, son ¿Sí? tratables. Yo lo pienso así, ellos lo separan. Ellos solo
la persona que tiene alguna enfermedad mental, ellos lo categorizan como una persona que solo tiene un padecimiento psíquico. ¿Bien? Y sí, pero después va más grave y va a suicidio, eso, a otras alteraciones, se lavan las manos. Sí, ellos lo que te dicen es que en realidad que la salud mental no es una enfermedad. ¿Sí? Ya no sería salud mental. Claro, entonces al no ser una enfermedad no son enfermos. ¿Sí? Pero después también dicen que esa complejidad del proceso de salud y enfermedad juntas requieren de transformar esas políticas de la salud mental. ¿Por qué? Porque la persona que padece de salud mental también tiene derechos. ¿Sí? Entonces, la Ley Nacional de Salud Mental lo ubica a la internación como un último recurso. ¿Sí? ¿Por qué decimos que es un último recurso la internación? Por ejemplo, a ver. Porque se agrava tanto la persona y no saben qué hacer con él. No será, les pregunto, ¿no? No será porque antes de una internación tenemos la parte psicológica como alternativa. Un psiquiatra. No se entiende. O sea, O sea, dedicado a un profesional de la psicología. exactamente. La Ley Hacer Nacional, terapia. claro, la Ley Nacional de Salud Mental te dice que la internación es el último recurso. ¿Por qué? Porque anteriormente a eso, una persona que padece algo relacionado a la salud mental, tenemos los psicólogos, tenemos los psiquiatras. Claro, ahora sí. Son etapas que tienen que ir pasando antes de llegar a una internación. Antes de un proceso. Exactamente. Para diagnosticar una internación directamente. Pero a lo mejor no hace falta la internación y capaz que con el psiquiatra o el psicólogo anda bien. Exactamente. Yo les pregunto, vamos a hacer una suposición. Me pongo yo como ejemplo. Yo padezco de depresión crónica. ¿Sí? Depresión crónica es algo relacionado con la salud mental. ¿Bien? Sí. Si yo, como sujeto, me hospitalizan, me internan en un centro psiquiátrico, vamos a suponer. ¿Sí? Sí. Para ellos, yo ocupo un lugar ahí adentro. ¿Sí? Entonces le estoy sacando a lo mejor a otra persona que lo necesita más que yo. A lo mejor lo mío, yendo con un psicólogo y un psiquiatra, lo puedo llevar. ¿Bien? Pero a lo mejor una persona que sufre otro tipo de enfermedad más severa, como salud mental, puede ser Trastorno de bipolaridad. sí, con medicación estaría, pero vamos a suponer, a ver, qué sé yo, una esquizofrenia agresiva. Además de que se puede dañar él, puede dañar a los demás. Entonces, a lo que voy es como que hace, vamos a decirlo así, una selección de quién lo necesita más y quién menos. Conocemos también que no hay miles de lugares de centros de salud mental. Hay muchos más hospitales comunes.
Entonces, también el recurso es un problema. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué sucede? Muchas veces voy a hablar de los más ancianos, ¿no? En este caso. Tenemos gente adulta mayor que debería estar en un hospital de salud mental. Pero como no tenemos el recurso, ¿dónde terminan? En un geriátrico. En un Un hogar geriátrico. anciano. En un geriátrico, exactamente. Pero no sería su lugar apropiado, lamentablemente. ¿Sí? Pero uno, a lo mejor como familiar, no tiene otro recurso. No tiene otro recurso, ¿por qué? Porque no lo puede manejar él mismo. Entonces, muchas veces optan por los hogares de ancianos. ¿Sí? Y ahí también podemos estar nosotros. ¿Sí? ¿Podemos entrar nosotras como AT? Sí, totalmente. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, vamos a terminar esto así. Bueno, entonces, es un proceso, dijimos, que requiere la práctica que incorporen esa dimensión histórica y social en ese abordaje de la población y el sujeto singular. ¿Bien? Entonces, también dijimos que requiere de la transformación de las políticas de la salud mental. ¿Por qué dijimos que todos tienen derechos, por ejemplo? ¿Bien? Entonces, en este caso, nuestra figura como acompañante terapéutico es muy importante, porque nosotros somos los que le proveemos que ese sostén de vínculo con el entorno. ¿Sí? Entonces, nosotros, como acompañante terapéutico, también vamos a constituir en esa práctica de cuerpo a cuerpo, que puede ser con juegos, ¿sí? ¿Se acuerdan? Podemos hacer juegos, o sea, somos nosotros mayormente quienes los ayudamos, ¿sí? Y acá entra también en juego todo lo que es el código de ética. Bien, que recuerden que el código de ética regula ese ejercicio de la práctica del acompañante. Bien, ¿se acuerdan? Y tenemos otra cosa para terminar, que son dos puntos importantes que debemos asistir a los pacientes mediante ¿qué? Cierta solicitud de un familiar o de un profesional. Debemos comunicar, debemos establecer métodos, procedimientos, objetivos, horarios, honorarios. ¿Se acuerdan? Eso nunca dejen de tenerlo en cuenta. El secreto profesional. Los límites que nosotros mismos nos debemos poner. Si nos sucede un caso X que nos damos cuenta que no lo podemos manejar, nosotros tenemos que tener esa impronta de decir, no, yo con esto no puedo. Más vale, me aparto, que venga alguien más experimentado que yo, porque no lo puedo manejar. ¿Sí? No todos tenemos que saber todo, no todos tenemos que ser excelentes en todo, se aprende con el tiempo. ¿Sí? Pero no se olviden de
el secreto profesional sobre todo, los honorarios, los horarios de trabajo, ¿sí? Que siempre debemos comunicar, que debemos establecer procedimientos, objetivos, métodos, ¿sí? Y siempre vamos a asistir al paciente si lo solicita un profesional o la familia. ¿Bien? ¿Sí? Sí. Bien. Perfecto. Hasta acá vamos a llegar el día de hoy para terminar con salud mental. Queda el síndrome de Burnout, que lo vamos a ver la clase que viene. No me acuerdo si fue Ángela que me había dicho que había estado averiguando, si no me equivoco eras vos. Sí. Bien. Sí. Si quieren ir